muchas cosas que piensan los niños que irían bien para el mundo. Yo creo que conocer nuestros derechos es importante, más que nada porque a lo mejor nosotros tenemos derecho que nosotros no sabíamos. Tenemos derecho, yo qué sé, a alimentación, al amor de nuestros padres, a una sanidad. Todas esas cosas tenemos derecho nosotros y a lo mejor pues no la tenemos. No la tenemos. Agafeu un memori normal. Parelles que trobareu seran sobre aquests drets dels infants. Vale, giras dos, miras, si son pareja te la quedas y si no es pareja la devuelves en su sitio. Sí. Dret a la cabana. Ah, vale, dret a la cabana. Epa. Dret a la cabana. Molt bé, què deu ser dret a la cabana? He hecho una casa. A tener una casa. Vale. ¿Y por qué es tan importante tener una casa? Ya, todo el mundo tiene derecho a una casa y si tú estás pidiendo una casa y no puedes pagarla, pues que el banco te ayude a buscar otra porque hay un montón de casas que están vacías y baratas y... Lo que yo no veo normal es que los del banco cojan y echen a la gente. En vez de coger y intentar alguna solución. Es una casa, un sitio donde vivir, donde poder dormir, no sé, sentirse a gusto en un sitio, no tener que estar buscando siempre dónde poder estar. Dejar en la calle una familia por el simple hecho de que no puede pagar la casa y cuando esa casa va a estar vacía porque nadie la va a comprar en realidad ahora como estamos, me parece bastante injusto. Dret a les sales, dret a les sales. Què vol dir això? Què creieu que haurien de tenir tots els nens i nenes assegurat? L'educació. L'educació. M'agrada anar a l'escola perquè si no vaig de gran no pude anar a treballar y estaré con gens que están ahora sin trabajo y todo eso. Yo no creo que todos los niños y niñas tengan la misma oportunidad porque las personas así que tienen más dinero, por ejemplo, que los niños que van a la universidad y esas personas tienen para pagarle sus estudios al niño. Pero después que ya eres mayor de edad hay personas que no tienen dinero y ahí tienen que acabar no hacer la universidad porque no tienen dinero para pagarse sus estudios. Pero hay también algunos que le dan beca y eso es... Bueno, es lo que digo, si no te dan beca, pues es un poco duro conseguir lo que quieres. Los políticos siempre pueden hacer más, porque ahora nos están quitando muchas cosas, muchas actividades extras que teníamos nos la han quitado ya, no se pueden hacer, o si se hacen pagando cada mes, y muchas excursiones que a lo mejor nos la daban gratis ya no nos la dan, muchas cosas, y a lo mejor pues que ya no tenemos tanto dinero para comprar material, para esto, para lo otro, y pues nos están ya fastidiando lo que es el enseñamiento. Yo creo que si la política dice que es obligatorio estudiar y no nos facilitan las cosas para estudiar, pues ¿cómo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a estudiar? Sí, nos lo están impidiendo en verdad. Ahora mismo en Cataluña y no sé si en toda España, si no tienes dinero no puedes hacer nada. Y si, por ejemplo, no sé, un adolescente no tiene dinero para pagar, por ejemplo, el instituto y quiere ir al instituto, no puede porque no tiene dinero. La abrazada. Dret a la abrazada. Què deu ser dret a l'abraçada? Derecho a que te quieran o tener una madre. Que alguien que te quiera, te cuide. Jo crec que un nen o una nena, per ser feliç, necessita tenir els seus pares al costat. I crec que tots els pares i les mares no poden estar per als seus fills perquè hi ha mares que treballen de dia i de nit i pares també i els fills es tenen que quedar sols a casa i no poden estar per als seus fills perquè tenen que treballar tots els dies. Tenemos que tener el derecho de estar con nuestras familias, que también hay padres que tendrían que comprender que si tenemos a un hijo es para cuidarlo, no para luego abandonarlo e irte tú a cualquier sitio y dejarle, porque si lo tienes es porque lo quieres de verdad y porque lo tienes que cuidar tú misma. Dret a la panxa contenta. Ara hi ha moltes famílies que no tenen per menjar. Hay el que más tiene y el que menos tiene. Y mientras el que más tiene se va enriqueciendo, el que menos tiene se va empobreciendo más. No sé, es como si fueran a los extremos. Los que más tienen creo que, no sé, no se enteran, pero a los que menos tienen y que cada vez van perdiendo más, siempre se nota. Porque yo qué sé, si antes le podían decir a su padre de quiero un juguete y se lo podían permitir, a decir
quiero esta camiseta o necesito esta camiseta y que no se la puedan dar, se nota. Una amiga que tinc sí que és una mica pobra perquè té que anar a una casa que no la paga els seus pares, la paga l'Ajuntament i a vegades no té menjar, té que venir a l'institut sense res d'almorzar, nosaltres le donem. Yo creo que si no hay trabajo no hacemos nada. Es que subiendo cada vez más el IVA, ¿qué conseguimos con eso? O las tarjetas, De metro. que es muy brutal porque no podemos pagar 2 euros. Con 2 euros nos compramos una bolsa de arroz, un aceite y podemos hacer un montón de cosas. Y pagar 2 euros por el metro es bastante fuerte. Son cosas que van subiendo cada vez más sin sentido, porque si estamos en crisis lo mucho que tienes que hacer es bajarlo, porque se supone que hay dinero, no subirlo. Dret a la pilota. Vale. ¿Qué debe ser dret a la pilota? Que un niño pueda ser un niño. ¿Qué quiere decir? Que tuvieran las mismas oportunidades todos y que hubieran cosas que se las pudieran dar. Por ejemplo, en el Casal ahora nos dan la oportunidad de hacer salidas, de hacer cosas que si no estuviera aquí yo seguramente no haría. Quan anem d'excursions hi ha molts nens que no poden anar perquè no tenen suficients diners per poder anar a l'excursió. Dret al micro. Vale, dret al micro. Què creieu que vol dir dret al micro? Jo crec que tothom té dret a dir el que li sembla. Estás en ese momento en el que te escuchan, pero hacen más caso al que es más adulto y eres más adulto para algunas cosas, para otras no. Lo más importante para ser feliz al menos es poder comer, vivir y estar con tu familia. El que més m'agrada és que quan estic a la meva casa sempre hi ha algú que vol estar amb mi.